sencilla y amena en Tomando el Rumbo. Para analizar el país y el mundo, aquí llegó Tomando. Muy buenas tardes, hoy es lunes, inicio de semana, queremos darles la más cordial bienvenida a este espacio que ya hoy lleva arriba su segunda semana, tomando el rumbo aquí en Rumba FM, todas las tardes de 3 a 4. Estamos aquí con Marino Mendoza, Juan Carlos Guerra y quien les habla, Janet Camilo, y precisamente hablando de que hoy es lunes, Marino vino con una chaquetita que pinta que hoy es lunes. No, estábamos hablando de otra cosa, pero no se puede decir. No, eso no se puede decir. Los desamores y desafectos es mejor dejarlos ahí en el olvido. Sí. No. Muy buena tarde también a mi amigo Juan Carlos, que llegó. Yo creía que iba a llegar más tarde, pero llegó temprano. Y tú loco porque llegara más tarde para justificar las tardanzas tuyas. Ya yo tenía un escrito aquí. Bueno, pues aquí estamos para darle continuidad a lo que es este programa, entrando a nuestra segunda semana. Ya. Sí, ya. El tiempo se va, rápido pasa. Y mi mamá decía que es que la vida es corta. Más corta que una minifalda, hay una canción que dice. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Janet y don Marino. Aquí estamos en este lunes 9 de agosto del año 2021. Estamos aquí iniciando este programa del día de hoy con mucha información y sobre todo temas muy calientes. Y alegres, porque hoy termina el toque de queda para el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia. Aquí que había tantas quejas, aquí que tanto se cuestionaba que para qué el toque de queda, que ya no era necesario, y sobre todo una realidad. Los dueños de pequeños negocios, tanto de bares, de bebida como de alimentos, que no podían trabajar en sus horarios regulares y que habían tenido inclusive que despedir o cerrar muchos negocios, pues hoy el gobierno de la República Dominicana ejecuta la medida de la tercera parte del plan para iniciar precisamente 2 lugares en el territorio nacional libres de toque de queda, el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia. ¿Y cuáles son los alegatos? Bueno, lo primero que el proceso de vacunación pues ha sido eficiente y eficaz y la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que estaban aptos para ser vacunados, pues así lo han hecho. O sea que felicitamos también a los municipios de la Altagracia y a los municipios del Distrito Nacional. Así es, se dice que supera más del 70% de la población. Yo pienso que es un buen número de la población vacunada y que, bueno, yo creo que hay que entender que con el tiempo discurrido, después que llegaron las vacunas y el trabajo que se ha hecho, más que suficiente ha habido el tiempo para que se vacunara a esa población. Y por lo menos claro, en esos 2 puntos de la geografía. No, y son 2 buenas noticias. Sí. Primero porque la Altagracia, en la provincia de Altagracia, está el principal polo turístico de la República Dominicana, que eso implica una activación importante de la vida nocturna y por ende también una mayor activación del turismo. Y pero economía, aquí, o sea, uno de los pulmones económicos. Exactamente. Pero aquí en el Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo eran o son los principales focos de infección del COVID, es decir, que ya por lo menos en el Distrito Nacional el hecho de que ya haya el 70% de la población vacunada pues implica menores riesgos para la población en torno al COVID en un foco de contagio que era o que ha sido el Distrito Nacional, porque todavía con la pandemia no se puede hablar en pasado. Sí, pero conjuntamente con esta noticia, pues también hay otra buena noticia que dice que, bueno, buena noticia para la ciudadanía, no para quienes le va a afectar, pero bueno, dice que a partir del 17 de agosto todos los empleados públicos deberán volver a su trabajo de manera presencial, o sea que se acabaron ya los permisos para las personas que tenían problemas que de azúcar, alguna enfermedad que les pusiesen mayor debilidad para poder infectarse de COVID, pues todo el mundo ya a partir del 17 de agosto tendrá que reactivar a sus puestos de labores en el sector público, o sea, en todo el entramado del sector del Poder Ejecutivo. Se desconocen las estadísticas, pero uno tiene la esperanza de que la empleomanía pública esté en su totalidad vacunada, ojalá y el gobierno haya tomado la previsión de hacer jornadas de vacunación especiales en cada institución del Estado, pero eso no tenemos ese dato así como para decir una cosa o la otra. Bueno, pero es que la situación le impone al gobierno tomar medidas de fuerza, si se quiere,
porque esto no es un problema de dejarlo a la libre voluntad de la persona, es una situación de calamidad pública. Y entonces, bueno, hay gente que sí, se han mostrado renuentes a vacunarse. Yo diría que lo menos, hay una población muy, muy mínima, pero realmente hacen ruido con eso. Claro. Y eso no es bueno porque eso se manifiesta en otras personas que tienen la duda, que no tienen claramente cuál es la realidad de la vacuna y los efectos. Entonces, yo pienso que a veces hay que aplicar mano fuerte con la autoridad de la ley. No presumir de populista, que yo creo que aquí nosotros hemos estado actuando así. Sobre todo con un tema tan sensible como el de la salud y con lo que tiene que ver con la pandemia, que no solamente afecta al ámbito sanitario, sino también que impacta en la vida económica de la gente. Bueno, mientras hay buenas noticias, también hay malas, porque estamos hablando que en los últimos días el Cibao ha estado frente a grandes apagones ante la ineficiencia del sistema eléctrico dominicano, precisamente de darle energía eléctrica al Cibao, y se han presentado, como en Montecristi, en el mismo Santiago, pues situaciones inclusive que las personas han salido a encender neumáticos, a encender vela ante la necesidad, y la declaración, por ejemplo, del director de Enenorte, pues también deja mucho que desear en ese sentido de la respuesta al pueblo, que dijo, bueno, que él no tenía la culpa, que si las generadoras generaban, pues se transmitía energía eléctrica, y que si no generaban, ¿qué iba a hacer él? No, la verdad que eso da penoso, esa declaración. Eso da pena. Eso es como para tú quitarlo al otro día. Lo grave no es lo que él dijo, lo grave es lo que implica, porque lo que implica esa declaración es que aquí hemos vuelto a los apagones financieros, que hacía alrededor de 10 años que no teníamos apagones financieros. Así es. Mientras tanto, y eso es más peligroso todavía. Las empresas de transmisión eléctrica dominicanas, las ETES, dijeron que ellos estaban en un proceso de mantenimiento de todas las plantas para con esos trabajos procurar, por supuesto, garantizar el transporte de la energía eléctrica en alta tensión de acuerdo a las necesidades que tiene el país. Pero reiteramos, lo que decía Juan Carlos, es importante tenerlo en cuenta. Estamos retrocediendo con este tema, y con el tema de la energía eléctrica es fundamental, porque estamos hablando que en el área del Cibao, apagones de más de 8 horas, estamos hablando que los empresarios, las empresas sufren directamente pues todos esta deficiencia que genera precisamente los servicios que debe de ser responsabilidad del Estado Dominicano. Así que así nos recibe este lunes, entre buenas y malas noticias, pero como siempre, nosotros seguimos aquí tomando el rumbo, Juan Carlos Guerra, y precisamente para iniciar esta tarde vamos a tener la grata participación de esos comentarios siempre acorde que nos trae Juan Carlos Guerra sobre la situación nacional e internacional. Bueno. ¿De qué vamos a hablar, Juan Carlos? El tema además de la energía eléctrica, que es una situación peligrosa, también tenemos aquí lo que está pasando con los cerdos y con los pollos. En el desarrollo del programa vamos a hablar un poco de la peste porcina africana, y tenemos un contenido preparado sobre eso. Pero a propósito de ese tema, yo tengo una preocupación, porque cuando uno ve lo que está pasando en el mundo con el tema de los alimentos y las medidas y las señales que está dando la República Dominicana con muchos alimentos esenciales, uno puede pensar que quizás el gobierno o está minimizando la situación de crisis alimentaria que viene en el mundo, o peor aún, no está preparada, no se están preparando para las situaciones que se nos van a presentar. Hace 2 meses aquí estábamos hablando de subir los precios del pan. De hecho, al final subieron. Se subió, y además lo subieron y hicieron los pan más chiquitos, ¿no? Exactamente. Es decir, porque mira, son medio pancitos ahora. Exactamente. Pero ahora lo de la peste porcina, que no es cosa menor, porque estamos hablando de la carne, que la segunda tipo de carne que más se consume en el país. Pero nos hemos encontrado que hay una situación de escasez de pollo. Que es la número 1 de consumo. Que es la del principal consumo. Sí, porque la gente se ha ido para el pollo. Claro. Hace muchos años. Huyéndole
Claro. No, se ha ido para el pollo hace muchos años por el tema del costo, de que el Sí. pollo es más barato que todo, Sí, claro, pero también ahora se agrega el tema de la peste porcina. del Entonces, temor a consumir la carne de cerdo. Sí. uniendo puntos, hoy la libra de pollo en los colmados está a 100 pesos. Hoy. Pero uniendo puntos, a mí me da grima pensar que quizás en la República Dominicana se esté larvando, se esté germinando una crisis alimentaria que desemboque en hambruna. ¿Por qué? El gobierno ha dado la explicación, y yo veía una declaración de esta mañana del ministro de Agricultura, de que lo que pasa es que están acaparando pollos para especular con ellos. Y de que los pollos están en los freezers de los vendedores de pollo. Pero si eso es así, ¿por qué el gobierno entonces prepara una importación masiva de pollos para los próximos días? 18.000 toneladas de pollo, más o menos fue que oí que iban a importar. Exactamente. Entonces, y cuando uno revisa hacia atrás, uno se da cuenta que con el tema de la peste porcina, por eso digo que me da grima pensarlo, porque cada vez que el gobierno sale con una declaración así, vienen los días y lo desmiente. El 27 de julio, el director de ganadería negó que aquí hubiera peste porcina. Y el 29 de julio la FAO emite la alerta que nos pone a todos en condiciones difíciles, y eso entonces empieza a amenazar intercambio comercial no solamente interno, sino también externo. Aunque hay que decir que la carne de cerdo en la República Dominicana, nosotros no somos grandes exportadores de cerdo, nosotros somos importadores más bien de cerdo. Y de productos derivados del cerdo, porque de pronto la gente no tiene conciencia de que cuando come longaniza, de que cuando come cerdo. Salchichas, la mayoría están en base a cerdo, y todos los productos importados que derivan, sobre todo españoles, que aquí les gusta consumir mucho, como son todo el tema de prosciutto, de todo es importado de cerdo. Todos los embutidos. Todos los embutidos. Entonces, el salami no sabemos si tiene cerdo, pero bueno. Entonces, tenemos una llamada, vamos a entrar a la llamada para yo luego entonces terminar el comentario. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el Buenas gusto? tardes. Mi saludo a todos. Soy una asidua radio oyente de ustedes desde que empezaron el programa. Así Quiero es. decir, denos su nombre para que todos, Telma Telma, yo Sánchez, sé Telma, para que todo el mundo sepa que es usted, Telma. Sí, fíjate, el país con el alza de los productos de la canasta familiar, con el alza del pollo, con lo que está bien pasando en el país, con todos los productores de zanahoria, los productores de papa, los productores de pollo y ahora los de cerdo. Y esta pandemia y el desempleo imperante es una bomba de tiempo. Yo le aconsejo al presidente Abinader que, si bien es cierto que Telma Sánchez no votó por él, pues yo soy de la Fuerza del Pueblo, no menos cierto es que si él fracasa la sociedad dominicana y puede perecer la democracia. Así que ojo avisor, porque los únicos que están contentos en este país son los importadores. Muchas gracias. Gracias, doña Telma, siempre con sus comentarios tan atinados. Muchas gracias. Decía que todo este tema de la crisis de los alimentos se ha acelerado por el tema de la pandemia, porque prácticamente 2020 la producción tuvo que disminuir por las razones que todos sabemos, es decir, todo el mundo llegó un momento que estuvo acuartelado, como digo yo. Pero hay un elemento transversal, y por eso hablo de acelerar, no de crear, que va a impactar sensiblemente en lo que tiene que ver con la producción de alimentos a nivel mundial, y la República Dominicana no va a ser la excepción, que es el cambio climático. De hecho, en el día de ayer, la ONU, bueno, el IPCC, que es la entidad de la ONU destinada a estudiar todo lo que tiene que ver con el cambio climático, emitió un estudio que ya luego en el transcurso de la semana lo voy a comentar en detalle, que habla de no de que ya es inminente, sino que estamos viviendo todo lo que tiene que ver con la amenaza del cambio climático, y uno de los principales impactos
Uno cuando habla de los problemas del calentamiento global y del cambio climático piensa en una gran catástrofe meteorológica, pero realmente el impacto más urgente tiene que ver con el ámbito económico, porque en la medida en que hay sequía o grandes inundaciones, que son los efectos que tiene el cambio climático en los extremos, implica que la producción de alimentos y la agricultura en sí es la primera actividad que se ve impactada por este tipo de cosas. Y yo quiero hacer la reflexión porque el gobierno dominicano ciertamente está sin rumbo. Uno nota un gobierno sin un plan, o sea, uno nota un gobierno sin una línea estratégica, un gobierno que se levanta cada día a ver qué aparece de problema para ver cómo lo resolvemos. Y yo creo que hay que ponerle atención a este tema de los alimentos. Estos signos, primero con el pan, luego con el cerdo y ahora con el pollo, indica que nosotros estamos a las puertas de tener una crisis alimentaria pesada. De hecho, la última vez que aquí hubo peste porcina fue en el año 1980. Pero también la última vez que nosotros vimos escasez de alimentos como estamos viviendo con el pollo fue en el año de 1990. Entonces, que 30 años después nosotros estemos viendo este tipo de problemas nuevamente, indica que quizás el gobierno de la República Dominicana no sabe o no mide con exactitud qué es lo que puede pasar con el tema de la crisis alimentaria. Juan Carlos, perdona, tenemos otra llamada. Sí, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Félix Antonio Batista. Cuéntanos, Félix. Mejor conocido como el Gordo de los Minas. Ah, bienvenido, Gordo. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Miren, ustedes están tratando unos temas cruciales, pero hay que reconocer también que a pesar de la pandemia, han sido muchos desapresivos que han aprovechado estos momentos porque en sí la agricultura no ha tenido su desarrollo total producto de la misma pandemia. Y hay muchos desapresivos que han aprovechado esto para aumentar los precios. Ahora, yo creo que el señor presidente Luis Abinader está teniendo las mejores intenciones porque ha tenido la mayor preocupación del pueblo. Para el pueblo es que el pueblo esté en salud y para eso ha buscado la vacuna del lugar para que el pueblo se vacune. Ahora yo lo que le exhorto al pueblo es que si nosotros no nos vacunamos, oigan, no vamos a tener esas oportunidades de poder celebrar un matrimonio, un bautizo, un cumpleaños, una boda, volver a abrazar a nuestros seres queridos. Entonces, primero lo esencial es recuperar la salud, es lo primero. Gracias, Félix. ¿Lo segundo? Y viendo, señores, que nosotros como dominicanos no podemos echarle leña al fuego, sino que lo que debemos de hacer es tratar de aportar nuestro granito de arena para ver si salimos hacia adelante, porque si el gobierno fracasa, no está fracasando Luis Abinader ni el PRM, estamos fracasando todos los dominicanos. Muchas gracias, Félix, por tu comentario. La verdad es que República Dominicana, que es uno de los países que conforman Naciones Unidas y que en los últimos años, después de los nuevos objetivos sostenibles, el número 2 es precisamente hambre cero y que la FAO nos acompaña en esa labor y que América Latina ha sido uno de los que más avanzó en el tema de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 2, reitero, es hambre cero. Entonces hay que ponerle atención al tema de la crisis alimentaria y yo creo que, como han dicho otras personas, al gobierno a través del Ministerio de Agricultura le falló el tema de darle seguimiento y actuar a tiempo con el tema de la fiebre porcina africana en República Dominicana. Comenzaron a creer y a contar que no pasaba nada y cuando vinieron a querer darle atención al tema ya había una problemática que ha causado un estrago económico en la clase que cultiva puercos. Entonces, y esto ha afectado al consumidor por el tema de que ahora no puede consumir carne de cerdo, que es la segunda más barata en el mercado, y pues eso ha hecho que se también encarezca
la canasta familiar y, por supuesto, la alimentación en la familia. Y eso el gobierno tiene que reconocer que no actuó a tiempo. Mientras tanto, yo quiero recordarles que estaremos aquí todos los días de 3 a 4 de la tarde y que el próximo viernes, Marino Mendoza, Juan Carlos Guerra y Janet Camilo, Tomando el Rumbo, analizaremos el año de gestión que cumple el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Invitamos a todos nuestros oyentes para que este próximo viernes nos llamen y den sus opiniones de cómo anduvo el gobierno del PRM y de Luis Abinader en este año de gobierno, primer año de gobierno que cumplen. Así que seguimos aquí, Tomando el Rumbo. Para analizar el país y el mundo, aquí llegó Tomando el Rumbo.